Buenos días, muchachos. Vayan, por favor, poniendo su asistencia en el chat. En un instante ya comenzamos. Bueno, yo creo que ya estamos. Bueno, recordarles, primero bienvenidos por esta nueva semana. Que esté muy bien para todos y cada uno de nosotros. Recordarles los lineamientos de clase, que son estos que están aquí, y también hacerles, por cierto, un recordatorio respecto a las actividades en Drive. Esta semana se subieron las carpetas correspondientes para la sesión número 13, 14 y 15. En el caso de filosofía. En el caso de historia, que es también otra materia que les doy, se sube la 12 y 13. Lo que pasa es que han coincidido que los días de suspensión, tanto la del 1 como la del 5 de mayo, tiene que ver con clases que teníamos en Historia Universal. Pero bueno, ya están ahí las carpetas correspondientes para la semana, tanto para filosofía como para Historia Universal. Bueno, esto, el aviso que sirva para las dos materias, para ya al rato no tener que volver a repetir esta información. Nada más aclararles que ya están las carpetas correspondientes para las sesiones de esta semana, tanto en filosofía como en historia. Y bueno, recordarles los lineamientos que tienen que cumplir en este proceso de educación a distancia. Hacerles hincapié en la parte esta de estar a la hora ya en la sala de espera para que el maestro nada más en una sola emisión pueda darles a aceptar a todos y no como luego ocurre, ¿no? Entendiendo que luego hay problemas con internet y eso ya es algo ajeno a ustedes. Pero sí le pedimos que estén antes de que empiece la clase para que podamos darlos de alta y ya no tengamos que hacer interrupciones. Recuperando la clase anterior, un poco de la clase anterior, vean, donde hablamos acerca del marxismo. Estos son los elementos más importantes que vimos del marxismo, que más que una doctrina política económica, ¿no? Como normalmente se le asocia al marxismo con la fundación del modelo comunista socialista, habría que verlo desde el ámbito de la filosofía como un análisis, como una crítica, evidentemente, primero respecto al sistema y al modelo que produce un tipo de cuadro social, pero sobre todo hay que aplicar esta parte del materialismo histórico a la parte personal, en donde debemos de tener bien claro que la lección de Marx era una advertencia respecto a que el mundo se iba a convertir en un mundo materialista. Sí, seguíamos esa misma dinámica que se había ya implementado a finales del siglo XIX, siglo XX, y ahora a ustedes les tocó ya ser parte del siglo XXI. Y esta dinámica aún sigue presente, ya no con este nombre, pero sí vivimos en un mundo eminentemente materialista, ¿no? Donde parecería que lo que más vale es la parte económica, que era la crítica que hacía Carlos Marx ya desde aquella época y que nos prevenía que esto podía ocurrir. Ese tema, este tipo de criticismo, lo vamos a utilizar para el siguiente tema, es que están muy relacionados. Y bueno, haciendo nada más la presentación de lo que vamos a ver el día de hoy, que esto fue la sesión anterior, no la sesión 12. Lo que vamos a ver el día de hoy como sesión número 13, la primera sesión de la semana, es una corriente filosófica llamada existencialismo, que nos va a hacer reflexionar respecto a la esencia de la vida, al principio fundamental de la vida, que es la vida misma, y alejándonos un poco del materialismo que tanto criticaba Marx y otros personajes más. Entonces, por eso hay una relación entre los principios de Carlos Marx, haciendo una crítica respecto al materialismo, que por cierto es histórico, materialismo histórico, a esta nueva teoría, que sería como que la antítesis de ese materialismo, que es justamente el existencialismo. Ambos autores, el primero de ellos, Marx, criticaba la estructura social de la época. En cambio, este otro nos recuerda cuáles son los principios fundamentales de la existencia humana. A partir de él vienen otros más que vamos a ver en las próximas clases, como
Durkheim, como Viktor Frankl, que hacen una serie de postulados y de principios donde nos hacen reflexionar respecto a cuál es la verdadera existencia, qué es lo que deberíamos hacer como verdadera existencia, hacia dónde deberíamos de transitar o caminar en esa búsqueda por tener una vida feliz, plena. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Las actividades de clase están en la última diapositiva, pero bueno, se presentan aquí. Son las notas de clase, como siempre, además de una resolución de una pregunta de tipo reflexiva sobre qué es el existencialismo. ¿Por qué no ponerle esta pregunta tipo ensayo, donde involucra la crítica? Es que esta pregunta es más bien para responder la lección que se haya llevado de la clase respecto al existencialismo, pero en el ámbito ya personal, en el ámbito individual, y ya no tanto en la parte colectiva, ¿no? Y también una actividad en el libro que tiene que ver con el tema anterior de la sesión 12 respecto al marxismo. Está en la página 120. Y esas actividades son las que van a convertir en PDF y las van a subir a la carpeta número 13 de la materia de filosofía. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, presentando y volviendo a meternos a esta línea respecto a los temas de filosofía. El tema es el existencialismo, y si bien su libro menciona a este personaje, Søren Kierkegaard, en realidad el existencialismo es una doctrina o una teoría o un postulado filosófico más allá de este personaje. De hecho, el existencialismo se acentúa, se hace más fuerte, se hace más evidente, se hace más urgente alrededor de los años de la Segunda Guerra Mundial. Digo, relacionando, por cierto, la otra materia que tenemos con esta. En Historia Universal vimos que la Segunda Guerra Mundial ocurre entre 1939 y 1945. Bueno, esa fecha, esos años, son los años de mayor decadencia del ser humano, sobre todo por los campos de concentración, por la tortura, por los experimentos que se hicieron sin ningún principio ético, por la guerra en sí, por el asesinato a sangre fría, por las teorías totalitarias que se implementaron durante ese modelo. Y debido a ello es que en este periodo pues es más evidente que se tuviera que hacer, perdón, un tipo de recomposición social, y es cuando aparecen otros nuevos pensadores, como en el caso de Viktor Frankl, que lo señalé hace un momento. Total que él es el primero que empieza a mencionar aspectos relacionados con el existencialismo. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy en ese sentido. Entonces, bueno, nada más a manera de introducción, el existencialismo desde el enfoque, en un primer momento, de este personaje, Søren Kierkegaard, que vivió entre 1813 y 1855, para que ya le pueda cambiar a la diapositiva, y además menciona el término de la angustia. ¿Y qué tiene que ver la angustia en todo esto? Se supone que el existencialismo debería de llevarnos a una idea clara y plena respecto a cuál es nuestra función en la vida. ¿Por qué angustiarse? Ah, bueno, la angustia, y también la mencionan otros personajes como Friedrich Nietzsche, la angustia aparece en el ser humano cuando se da cuenta de la enorme responsabilidad que tiene como ser humano para hacer que su vida sea plena. En donde ya tomamos conciencia, acuérdense de los años, estamos hablando de tan solo este personaje, principios del siglo XIX hasta la mitad del siglo XIX, es decir, su teoría tiene 200 años. Bueno, en aquel tiempo la gente estaba acostumbrada a creer en el destino, ya sea a través de la religión o a través de la moral de la época. Es decir, que teníamos una especie de vida preconfigurada, diseñada, desde el ámbito religioso por Dios, obviamente, desde el ámbito de la moral, por la vida cotidiana. Es parte de la dinámica social y no te puedes deslindar de ella. Aquellos principios de aquella época, ¿eh? Bueno, y este personaje fue el primero en decir, oigan, el existencialismo tiene que ver con que nos demos cuenta cuál es la esencia de nuestra existencia, pero también le carga encima a las personas la responsabilidad de que ellos son los constructores de ese destino. Y eso genera en el ser humano angustia. Angustia porque estaba muy cómodo bajo la idea de que tenemos un destino ya diseñado. Esa creencia de que Dios nos va a dar y proveer
o esa idea de que la vida misma te va a llevar hacia la consecución o logro de algunas metas. Y este personaje dice que no, que el ser humano es el responsable de cumplir tales metas. Y haciendo una reflexión, pues en la época moderna la mayoría ya permea esa idea. Y no significa que estemos desapegados de la espiritualidad, porque podemos tener una creencia religiosa. Lo que ya no podemos en esta modernidad, y tiene que ver mucho con los trabajos de estos personajes, es creer que cruzado de brazos, sentado en mi cama, la vida me va a llegar y me va a resolver lo que yo tengo que resolver, cuando no es así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver, la parte del existencialismo y por qué surge el término de la angustia. Ya le voy a cambiar de diapositiva, ya debieron de tomar el nombre, la teoría de este personaje que es la angustia, ya les expliqué por qué la angustia y la temporalidad, 1813-1855. ¿Por qué están relacionados los temas? ¿Por qué está relacionado el tema de Carlos Marx en relación a el materialismo histórico y esta nueva tesis de el existencialismo y la angustia de Kierkegaard? Este personaje lo relaciona así. Vean la frase de Carlos Marx. La desvalorización del mundo crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Es decir, la parte social, la parte humana, cada vez pierde más fuerza en medida en que la parte material cobra importancia. De tal suerte que hoy en día prácticamente valemos lo que tenemos y ya no tanto valemos lo que somos, como pretendían los teóricos existencialistas. Y esa transferencia es la que vamos a analizar. Hay entonces mucha relación entre la postura de Carlos Marx y la nueva generación de este personaje. Que si no alcanzan a ver la frase, bueno, la vamos a ampliar aquí. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Lo que significa que no podemos pretender que tenemos nuestra vida resuelta si no primero la vivimos y actuamos en consecuencia. Es decir, experimentarla a través de un principio fundamental de los existencialistas. Es más, esta es parte del método científico, el ensayo y el error, y recomponer. Acuérdense que dentro del método científico está la idea de una hipótesis para solucionar un problema detectado. Pero esta hipótesis a través de la experimentación a veces no funciona. Eso es ensayo y error. Bueno, eso mismo del método, llévenlo a la vida práctica. Este personaje dice que la vida hay que experimentarse, hay que aprender, y se aprende a través del ensayo y el error. Y eso va a llevarnos a mejorar. Y eso nos va a hacer conscientes de que somos responsables de nuestra propia existencia. La vida, pues, no depende de otros factores. Antes, cuando se tenía esa comodidad de pensar que Dios nos resolvería la vida, bajo ese principio, pues era fácil echarle la culpa a otros factores, como la divinidad, como la clase política. O sea, el gobierno, la clase política me va a resolver la vida, va a generar las condiciones para que yo esté bien. Y bueno, si bien es cierto que es una de sus funciones, pues no todo es así, ¿no? Tan solo vean la realidad mexicana. Nuestro gobierno desde siempre no ha creado las condiciones óptimas para que nosotros como sociedad podamos alcanzar la plenitud. Sin embargo, no significa que no a pesar de lo hagamos para alcanzar las metas que cada uno de nosotros tenemos, cualquiera que ésta sea, en el ámbito económico, profesional, laboral, familiar, en lo que sea. Entonces, bueno, esos son los principios de estos personajes. El existencialismo, si bien surge con este personaje, además se corrobora en los próximos años, se acentúa bajo estas otras teorías de estos otros tres personajes, los tres existencialistas. Y es aquí donde empezamos a tomar notas de manera importante. Primera nota, no olvidar que el existencialismo como doctrina filosófica aparece con este personaje, Søren Kierkegaard. Sin embargo, la tesis del existencialismo se perfecciona con Jean-Paul Sartre, con Friedrich Nietzsche
y con Martin Heidegger. Esos tres personajes complementan la idea existencialista del fundador o el primero que empezó a hablar acerca de esta tesis, que es el personaje que menciona su libro. De él, ¿qué podemos agregar o aportar respecto al creador? Bueno, ya dije que él crea el principio de la angustia, y esta angustia es la consecuencia de que la gente se dé cuenta que está en sus propias manos su propio destino. Y digo, ocurrió hace 200 años y no sé si sigue ocurriendo hoy en día, pero como esta clase es de tipo reflexiva, les tengo que agregar esto. Para los que piensen que la existencia, lo que va a ocurrir en el futuro para cada uno de ustedes va a ser provista por el destino, por Dios, por los papás, por una casualidad, por suerte, permítanme decirles que bajo esta teoría están equivocados. La gente, las personas, el individuo, ustedes, nosotros, todos, debemos de cada día empujar hacia las metas que cada uno de nosotros tenemos, sin importar cuáles sean. No me estoy refiriendo al ámbito profesional exclusivamente, en todos los ámbitos, familiar, de salud, de cualquiera. Y entonces, el destino, pues, lo tenemos nosotros. Y esto genera en el ser humano una angustia de sentirse responsable por tal situación. Pero bueno, la teoría del personaje no queda aquí. Kierkegaard decía, lo importante es qué hacer con la angustia. La angustia te va a sumir en una especie de depresión, te va a sumir en un miedo, te va a sumir en una inseguridad y decir, no puedo, la vida está muy complicada, o va a servir como impulso. La angustia, bajo el principio existencialista de Soren Kierkegaard, debe de servir esta angustia para empujarme hacia adelante, para hacerme prosperar. En esa conciencia, en ese entendimiento de que yo soy el constructor de mi propio destino, me debe de servir de inspiración para que yo camine hacia adelante e intente cumplir cada una de las metas que me he propuesto. Y si no me las he propuesto adecuadamente, pues hay que proponérselas. Y yo sé que ustedes rondan entre los 17, 18 años. No sé si alguien se salga de este rango, pero sí es importante que entiendan que ya desde ahora deben de ser conscientes de que ustedes son los protagonistas de esta historia que va a ser su vida. Y el protagonismo pronto, muy pronto, lo van a tener que ejercer, porque hasta ahora habían sido cobijados por el manto de sus padres, son personas que aún son dependientes, pero dentro de muy poco van a tener que transitar hacia la universidad y van a tener que velar por su propia vida. Van a tener que buscar un trabajo, una fuente de empleo, van a tener que formar una familia, van a tener que crear las condiciones para que esa familia sea una familia, ese tipo de familia que ustedes siempre han soñado, y que si bien es complicado alcanzar la perfección, pues sí empujar hacia ella. Todas las carencias que han tenido cada uno de ustedes, pues tratar de que no ocurran en el protagonismo de su vida. Hagan de cuenta que todo lo anterior, lo que ven de los demás, es como una especie de ensayo. Es una especie de adquirir experiencia de los demás para que yo no empiece de cero. Y esa es la ventaja que tienen ustedes. En este mundo tan globalizado, en donde la información fluye, en donde tenemos oportunidad de enterarnos de todo esto, pues es más fácil estar prevenido y saber hacia dónde vamos a apuntar y qué es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué dicen cada uno de estos tres personajes respecto a cómo implementar el modelo existencialista? Y hablemos primero de Jean-Paul Sartre. Ahí son notas a partir de aquí, y el primero que comenzaremos es Jean-Paul Sartre. Sartre, él es francés, de profesión escritor, pero también se dedicó a la política y desde luego filósofo. Entonces Jean-Paul Sartre, de origen francés, escribía, además se involucró en la política de su país y además pues ejercía la función de filósofo. Le tocó vivir entre principios del siglo XX, 1905-1980. Vivió 75 años, de 1905 a 1980. Postulados de Jean-Paul Sartre.
va el primero de ellos. Intento resumirlo así en postulados, como si fueran una frase célebre. La primera, el hombre es lo que él mismo se ha hecho. Repito, el primer postulado sobre el existencialismo de Jean-Paul Sartre es el hombre es lo que él mismo se ha hecho. Entonces quedan fuera las especulaciones de por qué esto me pasa a mí, ¿no? El segundo postulado importante de Jean-Paul Sartre, el hombre es responsable de sí mismo y de los demás. Le agrega una nueva tarea a la parte de que yo soy responsable de mí. Ah, bueno, pero también eres parte de esa responsabilidad que tenemos como sociedad. Sí soy responsable de mí, pero también de lo social. El tercer postulado de Jean-Paul Sartre, la libertad humana tiene el precio de la responsabilidad. La libertad humana tiene el precio de la responsabilidad. Sin que esto lo escriban. En la medida en que yo soy responsable de mí mismo y de mis cosas, pues tendré mucho más libertad. En la medida en que yo me libere de ese control y que yo sea independiente, me puedo hacer incluso independiente de las ideas. Haciendo una crítica de Jean-Paul Sartre, él criticaba a los gobiernos y decía que los gobiernos que daban manutención, que ahora se le llaman programas asistenciales, ¿no? A la población los hacía dependientes de él y por lo tanto les anulaba su libertad de pensamiento, les impedía ser críticos. Y eso es lo que critica Jean-Paul Sartre. La libertad humana tiene un precio y ese precio es la responsabilidad, el tercer postulado de Sartre. Y el último postulado que tiene que ver ahora sí con una frase de él, y si quieren ponerlo entre comillas para distinguirlo de los tres anteriores, y es el último de Jean-Paul Sartre, es felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Repito, frase de Jean-Paul Sartre para cerrar esta parte del existencialismo de él. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y analicen la frase. No es una incongruencia. De hecho, es una frase bien profunda que valdría la pena hacer un análisis y cada uno lo hará respecto a sus pretensiones, ¿no? Lo que cada uno de ustedes pretende o quiere y vean lo que te dice Jean-Paul Sartre a este respecto. Nos pasamos al siguiente, Friedrich Nietzsche. De todos creo que fue el más castigado, el más criticado, y por la sencilla razón que se metió con la religión. Porque él decía que no había que cargarle esa responsabilidad a la divinidad. El Señor nunca fue antirreligioso. Simplemente creó una postura filosófica que se llama ateísmo filosófico. Pero no significa que no creas en Dios, sino que desde la filosofía no le puedes cargar la responsabilidad de tu destino a Él. Y una sociedad en donde apenas estamos transitando de la segunda mitad del siglo XIX al siglo XX, pues obviamente fue muy rechazado en cuanto a su teoría en lo social y sobre todo en la parte religiosa. Bueno, Nietzsche, de origen alemán, así como el otro era francés, Nietzsche es alemán y vive de 1844 al año 1900. Vive entonces 56 años, ¿no? De hecho, muere relativamente joven y antes de que se me olvide para el cierre, se la pasa los últimos años de su vida en un manicomio, enclaustrado. Se da cuenta de que está siendo dopado
no se toma las pastillas, en una visita de su hija le informa, lo saca del lugar, pero a los días termina muriendo debido a la dependencia que había generado durante todos esos meses y últimos años en ese lugar. Fue el castigo que le impuso la parte conservadora, a pesar de que era Alemania, y bueno, Alemania siempre ha sido como que punta, y también Francia, de los nuevos postulados sociológicos, pues sí fue muy criticado. Postulados de Friedrich Nietzsche respecto al existencialismo. Bueno, hace una crítica respecto a la cultura, la religión y la filosofía occidental. Repito, hace una crítica exhaustiva, una crítica profunda respecto de la cultura, la religión y la filosofía occidental. Occidental porque hablamos de Europa y América. Crea, bueno, explicando este postulado, él hace esta crítica porque tanto la religión como la cultura y la filosofía están al servicio de intereses muy particulares: el materialismo, el modelo económico, la mansedumbre, el destino, y por eso hace esta crítica acerca de estos tres entes, la cual le costaría muy caro, sobre todo meterse con los principios de la religión. ¿Qué es lo que le provoca este quiebre con la religión? Esta frase. Es una frase, pero es un postulado, si quieren, entre comillas, entonces. Dios ha muerto. El A, acuérdense que lleva H, de hacer. Dios ha muerto y ha nacido el superhombre. Dios ha muerto y ha nacido el superhombre. ¿Qué es esto? Que Dios, como creador del destino de cada uno de nosotros, ya no más bajo este postulado. Ahora, ese destino lo va a tomar el hombre, pero como es una responsabilidad mayor, como no es cualquier cosa, entonces este hombre debe de trascender a superhombre. Y de ahí el término de ha nacido el superhombre. Y esta frase, bueno, es la que ha sido muy criticada por parte de la sociedad en aquel tiempo, incluso hoy en nuestros días. Entonces quedó: Dios ha muerto y ha nacido el superhombre. El tercero, la responsabilidad de la existencia humana es del hombre mismo. La responsabilidad de la existencia humana es del hombre mismo. Y él, al igual que Sartre, le apunta que hay que tener metas, que hay que tener un objetivo para poder saber hacia dónde caminar. Y de hecho crea una frase a este respecto, la voy a mencionar rápidamente. La frase es, entre comillas, de Nietzsche: si poseemos nuestros porqués de la vida, podemos soportar cualquier cómo. Si poseemos nuestros porqués de la vida, podemos soportar cualquier cómo. ¿Qué significa? Si poseemos nuestros porqués de la vida, es decir, si tengo una meta, un objetivo, una visión de qué quiero, podemos soportar cualquier cómo. Es decir, no importa el sacrificio que tenga que hacer, sé hacia dónde quiero ir. Y esta es la frase que nos regala Nietzsche, y ojalá que la puedan interpretar adecuadamente cada uno de ustedes desde su propia realidad. Repito, si poseemos nuestros porqués de la vida, podemos soportar cualquier cómo. Y el último personaje, Martin Heidegger. Este personaje también es de origen alemán. Le toca vivir de 1889 a 1976. Es decir, vive 87 años, ¿no? Heidegger, alemán, de 1889 a 1976. ¿Cuál es el principal aporte de Heidegger a esta teoría existencialista? Bueno, él es filósofo, además de ser un experto en ciencias naturales. De hecho, también anduvo haciendo estudios de biología y psicología. Por eso se van a dar cuenta por qué su aporte es un poco diferente a los anteriores. Él crea, pues, uno de los precursores de la psicología humanista.
Esta psicología humanista se llama así porque centra su estudio en el ser humano, en los porqués dentro del ser humano, no ajeno a él. No tiene nada que ver con metafísica, no tiene nada que ver con teología. Los porqués de del ser humano se estudian dentro del ser humano, encontrando las causas que provocan, por ejemplo, una conducta, un comportamiento, pero es dentro del ser humano, es ajeno a una postura teológica, ¿sí? Es decir, Dios no determina que seamos psicológicamente de esta forma, es algo dentro del ser humano, ya sea un trauma durante la niñez, ya sea un problema fisiológico, algo en el funcionamiento neurológico, químico dentro de nuestro sistema nervioso central, periférico, o algo relacionado a este sentido. Y a este tipo de psicología se le llama psicología positiva. No porque positivo signifique bueno o afirmativo, sino porque positivo significa científico, por el positivismo de Augusto Comte. Entonces, Heidegger es el creador de la psicología humanista, es decir, de la psicología positiva o científica. Crea el principio de la vida auténtica y critica la vida inauténtica. ¿Cuál es la distinción? La vida auténtica es aquella vida plena, en donde cada quien hace lo que pretende hacer con su vida. Y la existencia inauténtica es quedarse cruzados de brazos, pensando que el destino nos va a orientar. ¿Sí? Para que lo entiendan, es como andar en medio del océano sin motor ni vela. Esa es la vida inauténtica. Entonces, la vida me va a llevar a que yo sea cualquier cosa. A lo mejor termino siendo, no sé, trabajo en una empresa portuaria, trabajo en la aduana, pero fue una mera casualidad. Es que un amigo que conocía me llevó ahí, aunque mi profesión sea ingeniero eléctrico, no sé. Es decir, me casé con aquella persona porque, pues la conocí y pues tuve X cantidad de hijos porque pues esos fueron los que nos salieron o nos dio Dios o quiso el destino. Pero ese tipo de posturas que estoy mencionando son existencia inauténtica, es decir, no tener una programación o un diseño de lo que quieres hacer en tu vida. Entonces, para alcanzar la vida auténtica, que es el principio de Heidegger, es ser conscientes y caminar hacia esos objetivos. Y esa es la distinción entre la vida auténtica y la inauténtica. Entonces, otro postulado es la libertad individual es el motor de la verdadera existencia, de la auténtica. La libertad individual, es decir, ese decidir qué quiero, la libertad individual es el motor de la verdadera existencia, es decir, la auténtica. El tercero, que es una frase, por cierto, entre comillas, depende exclusivamente de ti darle sentido a tu vida. Depende exclusivamente de ti darle sentido a tu vida. La siguiente, también una frase, y con eso terminamos la postura de estos teóricos respecto al existencialismo. El hombre no es más que lo que él hace de sí mismo. El hombre, entre comillas, porque es frase, el hombre no es más que lo que él hace de sí mismo, acentuando todo lo que hemos visto anteriormente. Somos nuestros diseñadores y constructores de nuestra vida y por ende de nuestro destino. Y esos son los postulados más importantes de estos tres personajes. Entonces, analizando los anteriores, ¿en qué consiste el existencialismo? ¿Cuáles son los principios fundamentales del existencialismo desde este enfoque? ¿En qué consiste el existencialismo? En prácticamente darnos cuenta que somos nosotros mismos los edificadores de nuestro destino. Vean las imágenes. Soy lo que he decidido ser. Y en las primeras dos imágenes, tanto la superior como la inferior, que por cierto el primero de ellos es un cuadro que se llama El Grito y de alguna u otra manera manifiesta la angustia. Y vean la imagen de abajo, una persona que está
como que cargando las consecuencias de sus acciones. Bueno, eso debe de ser la base para que nosotros podamos trascender. No olvidar que lo que va a ocurrir en el futuro con cada uno de ustedes va a depender de cómo se quieran ver o proyectar en los próximos años, a nivel profesional, familiar, en el crecimiento personal, espiritual, en la situación de padres, en la situación de hijos, todo va a depender de la forma en cómo ustedes hoy quieran verse en el futuro. Y por eso estas imágenes que están aquí son para eso, para este análisis. Para poder hacer esto hay que encontrar el principio de la libertad y por eso está otra imagen de acá, porque en la medida en que yo puedo tomar mis propias decisiones es que yo voy a poder hacer esto de aquí. Es decir, hoy visualizarme cómo me quiero ver y hacer lo necesario para construir mi propio destino en el futuro. En la medida en que yo logre la libertad para poder ejercer y tomar mis decisiones, en la medida en que yo tome conciencia que el futuro que tengo enfrente en los próximos años depende exclusivamente de lo que haga yo hoy. Oigan, a pesar de que esto de alguna u otra manera, directa o indirectamente, ya lo sabían, ¿cuántos realmente estamos conscientes de esa responsabilidad que tenemos? Y que no vaya a suceder como hace 200 años, que eso les vaya a generar angustia, porque a diferencia de aquellos años, hoy en día tenemos mucho más herramientas para poder sacar adelante nuestra existencia. ¿Cuál es el primer paso para que ese futuro que cada uno de ustedes tiene sea lo que esperan? Primer paso, ser conscientes de que la responsabilidad que tengo en la construcción de mi futuro. En la medida en que soy consciente, pues entonces el segundo paso es hacer lo necesario, hacer lo que tengo que hacer para poder lograrlo. Tercer paso, el existencialismo habla acerca de que uno debe de generar acciones, pero esas acciones no están exentas de equivocaciones, es decir, ensayo y error. Los fracasos, los fallos, los tropiezos no son fracasos en realidad, son tomar conciencia de que ese no era el camino y que debo de recomponer y me debe de servir de experiencia y voy a ser mejor persona porque me estoy formando con base en la experiencia, en el fracaso hoy, pero ese fracaso me va a servir para aprender y voy a ser mejor en el futuro. Y el postulado final del existencialismo, y conste que eso es para poder contestar esta pregunta de corte reflexiva, que es el existencialismo, es: no hay, entonces, casualidades. Bajo el enfoque existencialista hay causalidades. Y a pesar de que los términos se escuchan muy parecidos, son muy diferentes. No hay casualidades, hay causalidades. Es decir, todo tiene un origen, una causa, un porqué. Y en la medida en que yo tome conciencia de ello, voy a hacer lo necesario para hacer algo con mi vida, en todos los ámbitos. Siempre hay un porqué de todas las cosas. Y bueno, la actividad del día de hoy aquí está plasmada, es resolver la pregunta de tipo reflexiva, ¿qué es el existencialismo? Y además resolver la página 120, que está relacionada con el tema anterior del marxismo. Y bueno, no olvidar que estas dos actividades